Con una voz cargada de desprecio, el millonario miró a la mesera y soltó una frase que congeló el lujoso restaurante. Él creía estar por encima de todos, seguro de su poder y su dinero, sin saber que su arrogancia estaba a punto de cavar su propia tumba. Las luces del exclusivo restaurante en Polanco brillaban sobre manteles de lino y copas de cristal fino. Era un escenario diseñado para los poderosos, un lugar donde las apariencias lo eran todo, y donde el dinero hablaba más fuerte que cualquier otra cosa. En la mesa principal, Ricardo Fuller gesticulaba con su costoso reloj de oro, un hombre acostumbrado a que el mundo entero se inclinara ante él. Su traje impecable y su sonrisa burlona eran su armadura, una máscara para ocultar su profunda ignorancia. Frente a él, silenciosa e inmóvil, estaba Jimena. Su uniforme era sencillo, limpio, pero su espalda recta y su mirada serena guardaban una dignidad que el dinero de Ricardo jamás podría comprar. En sus ojos había una historia que nadie allí conocía. Él pensó que estaba humillando a una simple empleada, a alguien sin importancia en su mundo de lujos, pero estaba cometiendo el peor error de su vida, porque esa mujer tenía un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. Mas nadie en esa sala, ni siquiera los importantes inversionistas extranjeros que lo acompañaban, imaginaba la verdad que se escondía detrás de aquel mandil. Una verdad que transformaría la humillación en una lección inolvidable. Antes de continuar con esta emocionante historia, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Tu saludo nos llena de alegría y nos inspira a seguir compartiendo estas narrativas que nos tocan el alma. El aire en el restaurante Corazón de México olía a mole negro y a maíz tatemado, una sinfonía de la alta cocina mexicana que se mezclaba con el murmullo discreto de las conversaciones de negocios. Afuera, las calles de Polanco, en la Ciudad de México, eran un desfile de autos de lujo. Allí trabajaba Jimena Ortiz. Se movía entre las mesas con una gracia silenciosa, una eficiencia que pasaba desapercibida para la mayoría. Sus manos, aunque ahora sostenían bandejas de plata, habían pasado años hojeando libros antiguos y descifrando textos olvidados. Sus ojos, marcados por largas noches de estudio y una tristeza reciente, cargaban la sabiduría de un doctorado con honores. Una crisis familiar la había arrancado de su cátedra universitaria, obligándola a cambiar las aulas por un mandil para sobrevivir. En la mesa más imponente del lugar se sentaba Ricardo Fuller, un empresario cuya fortuna era tan grande como su soberbia. Hablaba a gritos, salpicando sus frases con palabras en inglés para impresionar a sus invitados, un grupo de inversionistas alemanes muy serios. Ricardo representaba esa clase de poder que se construye sobre el desprecio a los demás. Creía que su cartera le daba derecho a pisotear a quien considerara inferior, y para él, una mesera no era más que parte del mobiliario. El incidente comenzó por algo tan trivial como una copa de vino. Ricardo intentaba impresionar a sus invitados citando un proverbio en alemán, una frase que había memorizado fonéticamente sin entender su verdadero significado. Lo dijo mal. Las palabras salieron de su boca torpes y sin sentido. Los inversionistas intercambiaron una mirada incómoda, demasiado educados para corregir a su anfitrión. Pero Jimena, que dominaba el alemán a la perfección, lo notó al instante. Al servir el vino de Baja California, con la discreción que la caracterizaba, se inclinó ligeramente y le susurró la pronunciación correcta al oído. No lo hizo por presunción, sino por un instinto profesional de evitarle un momento vergonzoso a un cliente. Pero Ricardo no lo vio así. Para él fue una ofensa intolerable. Se sintió expuesto, desafiado en su propio escenario. Su rostro se enrojeció de ira y, en lugar de agradecer, decidió convertirla en el centro de un cruel espectáculo. Golpeó la mesa con la palma de la mano, llamando la atención de todo el restaurante. Con una sonrisa maliciosa, señaló a Jimena. «Miren todos», exclamó. Resulta que la mesera, además de servir vino, también es una experta en idiomas. La risa forzada de sus acompañantes llenó el silencio. Jimena se quedó quieta, con la botella de vino en la mano, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en ella. La humillación era pública, fría y cortante, diseñada para aplastar su dignidad.
No satisfecho con la humillación, Ricardo decidió llevar su crueldad un paso más allá. Sacó su chequera con un gesto teatral y un bolígrafo de oro. La pluma se deslizó sobre el papel, dejando una cifra que provocó un jadeo ahogado en las mesas cercanas. «Te apuesto 500,000 pesos», dijo con la voz resonando en el silencio, «a que no eres más que una farsante. Si demuestras tu supuesto conocimiento, el dinero es tuyo. Si fallas, te quiero fuera de mi vista, despedida y humillada». Para Jimena, esa cifra exorbitante representaba una posible salida a los problemas de su familia, pero en ese instante el dinero era secundario. Lo que realmente estaba en juego era su honor, los años de sacrificio y la identidad que se había visto forzada a ocultar. Ricardo, en su ceguera, no veía que él era quien más arriesgaba. El contrato millonario con los inversionistas alemanes dependía de esa cena, de la imagen de control que proyectaba. Su reputación y su futuro profesional pendían de un hilo invisible que él mismo había tensado. La presión en la sala era casi física. Cada segundo de silencio se sentía como una hora. Los inversionistas no perdían detalle. Sus rostros impasibles juzgaban no solo a la mesera, sino al hombre que pretendía ser su socio. La tensión era insoportable. Era un punto sin retorno. Una decisión que podía destruirla por completo o devolverle todo lo que había perdido. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber tu opinión sincera ante una injusticia así. Con una sonrisa de depredador, Ricardo se inclinó sobre la mesa. «Muy bien, experta», dijo arrastrando las palabras. «Explícame entonces la origen etimológica y el contexto filosófico detrás del término alemán Weltliteratur, pero quiero detalles, ¿entiendes? Como si le estuvieras dando una clase a Goethe en persona». Él sonreía, seguro de su victoria. Había elegido un término rebuscado, académico, un concepto que en su mente era imposible que una simple mesera pudiera siquiera comprender. Creía que el juego había terminado antes de empezar y que su dinero estaba a salvo. Los inversionistas alemanes se miraron con renovado interés. El desafío ya no era una simple humillación, se había convertido en una prueba de intelecto. Se acomodaron en sus asientos, sus rostros serios y expectantes. El destino de un contrato millonario ahora dependía de una respuesta. Un silencio denso cayó sobre el restaurante. Todos los ojos estaban fijos en Jimena. Por un instante, ella pareció dudar. Su mirada se perdió en la distancia, mientras el peso de la apuesta, la humillación y la oportunidad se arremolinaban en su mente. Entonces levantó la barbilla. No hubo palabras, solo un simple y firme asentimiento con la cabeza. Aceptaba el desafío. La tensión en el aire cambió de «¿se atreverá?» a «¿será capaz?». El murmullo en la sala se extinguió por completo. Ricardo soltó una carcajada ruidosa y ofensiva. «Pobre ilusa», exclamó para que todos lo oyeran. «Tú misma te has puesto la soga al cuello. Prepárate para buscar un nuevo trabajo mañana». Su desprecio era un veneno que buscaba paralizarla, pero Jimena no lo escuchaba. Cerró los ojos por un segundo, un gesto que Ricardo interpretó como miedo. En realidad, estaba abriendo las puertas de una biblioteca mental vasta y ordenada, donde cada libro, cada autor y cada idea tenían su lugar exacto. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Era serena, pero con la autoridad de un catedrático. El término Weltliteratur, o literatura mundial, comenzó, no es simplemente una colección de textos de diferentes naciones, como muchos creen erróneamente. La sonrisa de Ricardo se congeló en su rostro. Sus ojos, antes burlones, ahora mostraban un destello de confusión. Ella no estaba tartamudeando ni inventando. Estaba exponiendo con una claridad y una precisión que eran simplemente desarmantes. Ella continuó. Fue acuñado por Johann Wolfgang von Goethe a principios del siglo XIX, no como un concepto de archivo, sino como una idea dinámica de la conversación intercultural entre las literaturas del mundo, un espejo de la humanidad compartida. Mas nadie podría imaginar que, por tras de aquel mandil y aquel cansancio, había una verdad que cambiaría todo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios, porque la historia apenas comienza a revelar su verdadero poder. Su explicación fluía sin esfuerzo.
Conectó la idea de Goethe con los conceptos de los hermanos Schlegel y la filosofía romántica alemana. Citó de memoria pasajes de las Conversaciones con Eckermann, el libro donde Goethe expuso su visión por primera vez. «Basta de rodeos», interrumpió Ricardo, su voz teñida de un pánico creciente. «Eso cualquiera lo lee en Internet». Pero su intento de desestabilizarla fue inútil. Los inversionistas lo fulminaron con la mirada, molestos por la interrupción. Ximena lo ignoró con elegancia. Prosiguió explicando cómo el concepto había evolucionado y había sido mal interpretado a lo largo de los años, demostrando no solo conocimiento, sino una profunda comprensión crítica del tema. Su discurso era una clase magistral. Los empresarios alemanes ya no disimulaban su asombro. Se inclinaban hacia adelante, escuchando cada palabra, asintiendo con la cabeza. Intercambiaban miradas de incredulidad y admiración. No estaban presenciando a una mesera, sino a una académica de primer nivel. El ambiente del restaurante se había transformado. El espectáculo de la humillación se había convertido en un recital de sabiduría. Los otros comensales escuchaban cautivados. El poder en esa sala había cambiado de manos de forma silenciosa e irrevocable. Ella hilaba la historia del término con una facilidad asombrosa, demostrando cómo esa idea, nacida hace 2 siglos, era más relevante que nunca en un mundo globalizado. Cada palabra era un ladrillo que construía una fortaleza de conocimiento a su alrededor. Finalmente, hizo una pausa. Miró directamente a los inversionistas, preparándose para dar el golpe de gracia, la parte final de su argumento que no solo probaría su punto, sino que los dejaría absolutamente convencidos de que estaban frente a alguien extraordinario. Entonces, ocurrió el verdadero giro. Ximena miró directamente a los inversionistas alemanes y con una fluidez y un acento impecables, concluyó su explicación en el idioma de ellos. Las palabras de Goethe sonaban ahora auténticas, dichas por alguien que las comprendía en su alma. El cambio fue tan súbito y perfecto que por un instante nadie reaccionó. Ricardo Fuller la miraba con la boca abierta, su cerebro incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El alemán de Ximena no era aprendido, era dominado con la elegancia de un nativo culto. La prueba concreta no fue un papel, sino su propia erudición irrefutable. Habló de las implicaciones del Weltliteratur en la economía moderna, conectando la filosofía del siglo XIX con el negocio multimillonario que ellos estaban a punto de cerrar. Les estaba hablando en su propio idioma, literal y figurativamente. Uno de los inversionistas, el señor Schmidt, el líder del grupo, levantó una mano pidiéndole que se detuviera. Sus ojos azules, antes fríos y calculadores, ahora brillaban con un asombro genuino. El silencio en la sala era total, expectante. Se aclaró la garganta y también en alemán le hizo una pregunta técnica sobre un oscuro filósofo contemporáneo que había criticado la visión de Goethe. Era una prueba final, una pregunta que solo una verdadera experta podría responder de manera satisfactoria. La respuesta de Ximena fue una sinfonía de conocimiento. No solo respondió a la pregunta, sino que contextualizó al filósofo, analizó la validez de su crítica y ofreció su propia y brillante contraargumentación, dejando al señor Schmidt asintiendo con un respeto absoluto. El rostro de Ricardo Fuller pasó del rojo de la ira al blanco pálido del pánico. Entendió que no solo había perdido una apuesta, sino que se había expuesto como un fraude arrogante frente a las personas que más necesitaba impresionar. Su mundo se desmoronaba en segundos. Las reacciones de las otras mesas eran un murmullo de incredulidad. La gente sacaba sus celulares, no para grabar la humillación de una mesera, sino para capturar el momento en que una mente brillante emergía de las sombras de la manera más inesperada. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia. El momento de la justicia finalmente ha llegado, y la caída del arrogante será tan espectacular como el ascenso de la mujer a la que intentó destruir. Con la discusión académica terminada, el señor Schmidt se puso de pie. Su imponente figura proyectaba una sombra sobre la mesa. Ignoró por completo a Ricardo Fuller, como si ya no existiera, y se dirigió a Ximena con una voz llena de respeto. «Disculpe mi atrevimiento», dijo en español para que todos entendieran.
¿Puedo preguntar dónde adquirió usted tan vasto y preciso conocimiento? No es común encontrar un análisis tan lúcido fuera de los círculos académicos más altos de mi país. Jimena lo miró, y por primera vez esa noche, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Mi nombre es Jimena Ortiz, respondió con calma, y obtuve mi doctorado en Filología Germánica en la Universidad de Heidelberg, con una tesis sobre este preciso tema. Los ojos del señor Schmidt se abrieron de par en par. «¡Ortiz!», exclamó golpeando la mesa con la palma abierta en un gesto de epifanía. «Por supuesto, he leído sus artículos. Son una referencia obligada en el campo. Qué increíble coincidencia encontrarla aquí». El sonido de un vaso rompiéndose cortó el aire. Era Ricardo. Su mano temblaba tanto que había dejado caer su copa. El color había desaparecido por completo de su rostro. Estaba mirando a la mujer que había humillado como si estuviera viendo a un fantasma. El inversionista no perdió un segundo más. Se volvió hacia sus socios y les habló en alemán con urgencia. Luego miró de nuevo a Ximena, su rostro transformado por una idea brillante. «Señorita Ortiz, olvídese de este incidente. Mi empresa necesita una consultora cultural y lingüística para este proyecto en México», continuó, su voz clara y decidida. «Alguien que entienda ambas culturas a profundidad. El puesto es suyo, si lo quiere. Le ofrezco el triple de lo que sea que este hombre le haya apostado». Ximena se quedó en silencio por un momento, mirando a Ricardo, quien parecía haberse encogido en su silla. Luego, con un gesto lleno de dignidad, se quitó el mandil de mesera, lo dobló cuidadosamente y lo colocó sobre la mesa, justo al lado del cheque inútil. «Gracias, señor Schmidt», dijo ella. «Acepto su generosa oferta». Se acercó a Ricardo y con una calma helada, añadió: «Y gracias a usted, señor Fuller, por esta invaluable oportunidad». Su voz, aunque suave, fue la bofetada final que selló la ruina del magnate. Sin mirar atrás, Ximena Ortiz caminó junto a los inversionistas hacia la salida del lujoso restaurante. Su espalda recta ya no era la de una mesera, sino la de una académica reconocida que acababa de reclamar su lugar en el mundo con una dignidad inquebrantable. A su paso, un aplauso espontáneo comenzó a surgir de las otras mesas. Los comensales, que habían sido testigos de la cruel humillación, ahora celebraban la victoria de la inteligencia sobre la soberbia. Era el reconocimiento de que la justicia, a veces, llega de la forma más poética. Ricardo Fuller se quedó solo en su imponente mesa, una isla de vergüenza en medio de un mar de miradas acusadoras. El cheque por 500,000 pesos yacía frente a él, no como un símbolo de su poder, sino como el amargo recordatorio de su aplastante y pública derrota. No solo había perdido una fortuna en una apuesta estúpida, sino que el contrato de su vida se había desvanecido. Su reputación, construida sobre cimientos de arrogancia y dinero, se había hecho polvo en una sola noche por la mujer a la que intentó pisotear. Aquella noche, en el corazón de Polanco, todos los presentes aprendieron una lección fundamental. Descubrieron que el verdadero valor de una persona no se mide por la ropa que viste, el reloj que ostenta o el puesto que ocupa temporalmente en la vida. Comprendieron que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra, sino en lo que se es. El conocimiento, la integridad y la humildad son tesoros que ningún dinero puede comprar y que ninguna arrogancia puede destruir. Son el verdadero poder que perdura. Naquele día, todos aprenderon que a verdadeira riqueza não está no que se mostra, mas no que se é. La sabiduría es el único tesoro que, cuando se comparte, se multiplica. Y la humildad es la llave que abre todas las puertas. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte y saber cómo esta historia ha tocado tu corazón. Tu reflexión es el cierre perfecto para este viaje de emociones que hemos compartido juntos en este día. Si esta historia te conmovió y te recordó el verdadero valor de las personas, compártela con alguien que también necesite escucharla. Hay mensajes que merecen volar lejos, para recordarnos que la bondad y la sabiduría siempre encontrarán la forma de brillar.